Bueno, y ahora todos muy atentos porque vamos a hablar de un tema que afecta sobre todo a nuestros mayores, las fracturas de cadera. Este hombre que vemos en el gimnasio se llama Cándido y, aunque no se lo crean, está operado de las dos caderas, o para hablar correctamente, de una artroplastia bilateral completa. Bueno, aquí tienes las dos prótesis. La ves de derecha, de la cadera derecha, que fue la primera que se operó, y la izquierda. Aquí tienes la cavidad cotílea, que es donde empalma la bola del fémur. La bola del fémur, que en este caso es de titanio, en estos dos casos. ¿Y estas son tus caderas? Sí, estas son mis caderas. Ahora le vemos en plena forma y pocos notarían que sus caderas son de titanio, pero cuando se lo dijeron, el mundo se le cayó encima. Que todo lo deportista que yo era se me vino abajo. Porque casi todos los deportes tienes, o bien que las piernas funcionan siempre, o corriendo, o saltando, o esquiando, siempre las piernas funcionan. Y dije, ostras, esto no puede ser. Y poco a poco me operaron de las dos, claro, de la segunda con un intervalo de 8 meses, y luego a los 8 meses en mayo, el siguiente, 2001 el primero y 2002 el segundo. Nos cuenta que el éxito de su recuperación está en no desanimarse y, sobre todo, seguir las indicaciones del médico a pies juntillas. Hice todo, y esto sí que lo recomiendo, todo, exactamente todo lo que me dijeron para la rehabilitación, que no era más que llevar 2 muletas, caminar, subir y bajar escaleras con las muletas. Y eso lo hice hasta la saciedad. Eso es lo que recomienda a todos los que estén pasando por lo mismo. Que no tengan miedo a la operación, porque hoy día esa operación es como muy corriente. Es grande, te pegan martillazos y todo eso para meter el vástago. Pero nada más, luego te quedas, te recuperas enseguida. Y con humor nos cuenta qué líos se arman cada vez que quiere viajar en avión. Organicé una cola, porque pase usted, pase. A ver, levante la mano. Ya puede pasar. Y yo diciéndoles, es que estoy operado de caderas, tengo titanios aquí, y entonces tienen que... Las fracturas de cadera afectan a unos 700.000 españoles cada año y 3 veces más al género femenino que al masculino. A partir de los 60 años, el riesgo de rotura de cadera se multiplica. Las causas son variadas. Una de las principales, la osteoporosis. Sin embargo, la ciencia ha evolucionado mucho y ya contamos con implantes para caderas que permiten a personas como Cándido seguir viviendo su vida plenamente. Está con nosotros Emilio Juan, él es traumatólogo. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Es relativamente habitual que a nuestros mayores se les rompa la cadera por el desgaste de huesos, Sí. que es el motivo principal. Sí, fundamentalmente por la osteoporosis, sí. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Enseguida hablamos de tratamientos de prótesis, pero para tratar de prevenirlo, si se puede. Sí, vamos a ver, las fracturas de cadera ocurren sobre todo en las personas mayores y fundamentalmente en las mujeres, ¿vale? A partir de los 65 años es donde es el mayor volumen de fracturas de cadera. La edad media viene a ser aproximadamente a los 82. Para prevenir las fracturas de cadera, por un lado podríamos prevenir los factores intrínsecos propios del hueso, que sería la osteoporosis, es decir, hacer que ese hueso sea más fuerte, y por otro lado sería un poco el solucionar los factores ya extrínsecos, digamos, al propio hueso, como pudiera ser, por ejemplo, el mejorar la agilidad del paciente. Demos cuenta que son pacientes que son mayores, que no son ágiles, mejorar el tono muscular, que el paciente pasee, un buen control de la visión mismamente, que no tropiecen con cosas. Y para hacer más fuerte el hueso, que me ha parecido escuchar, ¿cómo se hace? ¿Qué tenemos que hacer? Para eso lo primero que hay que ver es si el paciente realmente tiene osteoporosis o no. ¿Vale? Entonces, pues hay que saber si tiene osteoporosis, si no tiene, el grado de osteoporosis que tiene, poner tratamiento al respecto, la alimentación, el pasear, que dé la luz del sol. Doctor, sí, perdón. una pregunta. Aquí tengo en mis manos una cadera, ¿verdad? Que yo cada vez que lo veo siempre digo, qué feos somos por dentro, por Dios. Le explico si quiere. Sí, lo que me gustaría saber es qué es lo que se suele romper. Sí, mire. ¿Qué es lo que falla en esta cadera? Esto, la cadera realmente, esto es una pelvis, Sí. ¿vale? Y esto es un fémur. Muy bien. Entonces, justo lo que es la articulación, la zona de unión de lo que es la cabeza de ese fémur con lo que es el acetábulo de esa pelvis, esa articulación es lo que se llama la cadera, ¿vale? Habitualmente, en la mayoría de los casos, se produce una rotura de lo que es la parte proximal del fémur.
La fractura puede ser a nivel del cuello, por debajo de la cabeza, o a nivel de la zona de los trocánter, ¿vale? Por eso las fracturas se clasifican, digamos, en subcapitales transcervicales y en pertrocantérias si se producen ahí. Bueno, pero entonces no se rompe. Nosotros pensábamos, yo pensé que cuando se hablaba de problemas de cadera, pensé que se rompía el hueso grande. Lo que es la pelvis, no. Que es la pelvis. También se puede romper, ¿vale? Pero en la inmensa mayoría de los casos, cuando se habla de una fractura de cadera, se habla de una fractura del tercio proximal de esta parte del fémur. Hay unas imágenes, si queréis. Sí, por supuesto, doctor. Está usted en su casa. De hecho, le animamos a que se levante y nos lo explique mejor. Sí. Con los gráficos que tenemos preparados. Aquí vemos un poco, por ejemplo, lo que es la articulación de la cadera que decíamos, de la pelvis, y lo que es la parte proximal del fémur, la cabeza, el cuello y la zona de los trocánteres. Si me ponen la siguiente. Vamos a ver otra imagen. Enseguida llega, Eso aquí es. la tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, una fractura que sería subcapital o transcervical, ¿vale? Se rompe esa parte de la cabeza del fémur y esa se puede tratar, por ejemplo, con unos tornillos, sujetando esa cadera, ¿vale? Sería una radiografía de ese ejemplo. Otra imagen, por favor. En este caso tenemos la misma fractura, que en vez de ser tratada con unos tornillos, como en el caso anterior, se pone una prótesis, en este caso parcial. Como tenemos ahí también prótesis, luego enseñaré la diferencia entre una prótesis parcial y una total. En este caso se trató con una prótesis parcial. La siguiente imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, la misma fractura subcapital que se produce en esa zona, que se trata ya con una prótesis total. Si se fijan, la diferencia entre la anterior y esta es que aquí, en este caso, en la pelvis ya se pone como un receptáculo, ¿vale? Sí. Y por eso se llama total, porque se trata tanto lo que es el fémur como lo que es la pelvis, y sería una prótesis total. La siguiente imagen. En este caso ya tenemos una fractura en lo que es la zona trocantérea, ¿vale? Y en este caso se realiza, aquí tenemos una radiografía de la fractura, toda esta zona fracturada, y aquí se realiza una osteosíntesis, siguiente imagen, con un sistema, por ejemplo, de clavos que se ponen dentro del fémur para mantener el hueso en su sitio y que eso consolide, o con un sistema de una placa atornillada con unos tornillos. La siguiente imagen. Aquí tenemos el ejemplo de antes, de una fractura pertrocantérea que se produciría en esta zona, que se ha fijado con un clavo dentro del fémur. Siguiente. Y aquí tenemos un ejemplo de otra fractura también en la zona persubtrocantérea, que en este caso se ha tratado con una placa que se atornilla. Increíble. Siguiente. ¿Puede volver a sofá, por favor, doctor? A mí me parece de lo que es la película, ciencia. Doctor. De película. Esto es una labor que está un poco a caballo entre la medicina y la carpintería, ¿no? Sí, bueno. Porque todos mecánicos. A nosotros meter un clavo llama para la que atención, mesa, doctor. para que la mesa no coge. Nosotros siempre decimos que más que carpintería es un poco de ebanistería, ¿no? Sí, Somos bueno, un poco más un poco más finos. Pero sí. doctor, ¿cuánto tiempo duran todas los clavos, todas estas prótesis? ¿Tienen un periodo de caducidad o son ya para toda la vida? Bueno, es una pregunta que me hacen muchísimas veces en la consulta, ¿vale? Los clavos, me levanto otra vez y cojo... Mire, este sería, por ejemplo, uno de los clavos que hemos visto, y esta sería una prótesis, ¿vale? O sea, este sería el ejemplo de una prótesis con la parte que se pone en el fémur y la parte que se pone en la pelvis, ¿vale? De tal manera que permite un movimiento de esa articulación. Este sería un ejemplo de un clavo que también hemos visto ahí para cuando hay una fractura. Se reduce esa fractura, se deja en su sitio y se sujeta con esto, ¿vale? Entonces, estamos hablando de fracturas en la que habitualmente los implantes se dejan de por vida, no hay ningún problema, ¿vale? En el caso de las prótesis, hay muchas prótesis que no se ponen por fracturas, sino que, como en el ejemplo o la entrevista anterior de Cándido, esto es, por artrosis, se pone por artrosis, ¿vale? Entonces, las prótesis es un material metálico que dura toda la vida. ¿Qué materiales? ¿Qué metales? Suelen ser de mezclas de cromo, cobalto, molibdeno, los hay de titanio, los hay de distintos materiales. El problema no está en la duración del metal, sino que cuando este metal se mete en lo que es el fémur, ese fémur lo sujeta, ¿vale?
Entonces, a medida que va pasando el tiempo, ese fémur pierde, digamos, fuerza de sujeción y entonces ese implante poco a poco tiene pequeños movimientos dentro del hueso. Holgura. Eso es, se hace una holgura que obliga a retirar ese implante porque le provoca dolor ese movimiento y cambiarlo por otro nuevo. Esto hay que advertirlo cuando pasas el arco de un aeropuerto. Lo estábamos escuchando en el reportaje. ¿Eh? Claro. Sí, doctor, pero en otras fracturas el propio hueso sana. ¿Y aquí por qué no sana el propio hueso? Sí, el hueso sana. Suelda. Entonces, ¿por qué ponemos la prótesis? O el clavo, si el propio hueso, una fractura de brazo, se Para me que no se escayola. vuelva a romper. Sí, no, cuando ponemos... Hay veces que sí, no siempre, solo basta con una escayola, hay veces que también te tienen que operar y poner una especie de clavo. Sí, vamos a ver. Cuando ponemos una prótesis es porque al producirse una fractura a nivel del cuello de la cadera, la vascularización y el grado de calidad ósea es malo y aunque nosotros la sujetemos, eso no va a consolidar, se va a producir una necrosis. Se estropea la vascularización y entonces la cabeza se va a estropear. Con lo que al estropearse hay que someter a una segunda intervención para recambiarlo. Entonces se realiza de primera, se realiza de entrada. Doctor, y ya para terminar y para lanzar un mensaje, pues a aquellas personas mayores que quizás estén pasando por esto, o puede que pasen, pueden hacer una vida normal con una rehabilitación luego, tienen movilidad. Tienen movilidad. Después de poner una prótesis, vamos a ver, cuando hay una fractura de cadera, el tratamiento quirúrgico es prácticamente obligatorio, ¿vale? Porque si no, el paciente no va a poder volver a caminar. Esto a grandes rasgos. Cuando se pone una prótesis de cadera por una artrosis, se pone porque el dolor que el paciente tiene en esa articulación obliga a poner una prótesis para aliviar el dolor. La vida que puede hacer después. Es muy parecida a la que hacía antes, o sea, puede hacer una vida prácticamente normal. Gracias, doctor. Doctor Juan, traumatólogo, por estar con nosotros. Encantado. Hoy en Sin ir más lejos. Muchísimas gracias, de verdad. Es una maravilla, lo de la ciencia, madre mía. Estoy seguro que...